Ya al libro de Romanos, capítulo 10. Soy consciente del tiempo, hermano. A los niños de culto infantil van a pasar a la parte de abajo. ¿Quién está encargado? Asaf va a tener la clase de culto infantil esta mañana. Hermano, culto infantil pasa a la parte de abajo. Ok. Muy bien, ya van los pequeños a su clase de culto infantil. Nosotros vamos a Romanos, por favor, capítulo 10, hermano. Iniciamos con nuestro mes evangelístico y misionero. Así es de que prepárese, hermano, porque el Señor sin duda nos va a retar durante este mes, nos va a hablar. Y bueno, ya está aquí el misionero. Y hermano, le digo de una vez, los vamos a tomar como misioneros nuestros, ¿verdad? También, digo, no son nuestros de nuestra iglesia, pero los vamos a tomar para añadirlos al grupo de misioneros que la iglesia está apoyando. Así es de que, hermano, pues que Dios siga obrando de una manera especial en todo ello, y todavía hay otros más misioneros que el año pasado nos visitaron y les dijimos que los íbamos a tomar, y este año empezando con nuestro nuevo año de promesa, pues iban a estar ahí añadidos, ¿ok? Entonces vaya a su Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 9, por favor, versículo 9, y voy a dar lectura solamente del versículo 9 al versículo 15, por favor, y sígame con su vista. Dice la Escritura así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Señor, bendice tu palabra, por favor, danos la atención a ella. Sabemos que el tiempo ha transcurrido, pero Señor, danos paciencia, danos calma en nuestro corazón y la atención de nuestra mente, nuestro corazón, un corazón receptivo, dispuesto, abierto para escuchar el reto en tu palabra en esta mañana. Toma control de tu siervo y háblanos, por favor, rétanos todavía más de lo que ya lo has hecho durante este día. Te agradecemos pues en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano, gracias. Rápidamente, trataré de no tomar mucho tiempo, pero quiero que me escuche, hermano. Dice el pasaje, hermano, ¿cómo dice el versículo 14? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique, ¿verdad? Quiero preguntarle, hermano, ¿de quién es la responsabilidad de la salvación de la gente? Ahora, yo creo que usted y yo podemos responder inmediatamente de una manera y decir, hermano, que la responsabilidad de la salvación de una persona es directamente de Dios. En el sentido en que solamente la salvación puede ser por lo que Cristo ya hizo por nosotros. O sea, la salvación no es por buenas obras. Mire, hermano, hay una doctrina que se le conoce como el pelagianismo. Pelagianismo. Esa doctrina enseña que el hombre tiene parte en la salvación de su alma. Pelagio, así se llamaba el hombre que era un monje, Pelagio, empezó a enseñar eso. ¿Por qué? Porque él quería contrastar o más bien refutar otras enseñanzas, y entonces empezó a enseñar que el hombre tenía parte en su salvación. Por ejemplo, el hombre tenía que esforzarse para hacer que Dios pudiera fijarse en él, y entonces empezó a enseñar esa doctrina. Fue excomulgado de la iglesia, se opusieron a él muchos, pero su doctrina permaneció. Ahora, escúcheme bien esto. Hoy en día, hermano, muchos creen que nosotros como bautistas fundamentales, no reformados ni calvinistas,
tenemos esa doctrina, fíjese, ¿eh? Algunos creen que esa doctrina todavía nosotros la mantenemos. No es así, hermano. Yo no creo, ni usted tampoco, como bautizo fundamental, que usted y yo tengamos parte en nuestra salvación. No creemos eso. En el sentido, hermano, en el que no puedo hacer yo ninguna obra para mi salvación. Pero ¿sabe por qué creen algunos que nosotros creemos en el pelagianismo? Porque creemos que nosotros tenemos la libertad para decidir si creemos o no creemos. O sea, hermano, usted y yo podemos rechazar o aceptar el evangelio. Esa sí es una decisión que tomamos nosotros, ¿verdad que sí? O somos obligados, o somos ¿verdad? ¿Cómo se dice? Ya fuimos predestinados para salvación y otros no. ¿O ya pasó eso? Hermano, mira, nosotros no creemos en la doctrina de la predestinación como le enseña el movimiento reformado y calvinista. No creemos eso y hemos estado luchando contra eso todo el tiempo, hermano. Y no creemos en eso. Yo no creo que Dios pudo en su soberanía, como dicen los reformados calvinistas, decidir y ver aquí y decir, bueno, mira, todos estos seres humanos que están aquí en esta banca, todos están condenados, porque todos pecaron y están condenados. Así es de que yo no les hago ningún mal, y así piensan los reformados y calvinistas. Ellos dicen, yo no les hago ningún mal si a uno lo elijo y al otro no, porque de todas maneras todos iban a ir al infierno. Al contrario, yo soy muy bueno, dicen los reformados y calvinistas, pensando en Dios. Ellos dicen, Dios es muy bueno, porque entre todos los que se iban a condenar, porque estaban condenados, elijo a unos para salvarlos. Y soy muy bueno, aparte que soy soberano. Y si no elegí a uno de ellos, pues no le hice ningún mal, porque de todas maneras ya estaba condenado. Y si usted piensa así las cosas, usted dice, tienen razón, wow, los calvinistas tienen razón. Todos estábamos condenados, así es de que si Dios eligió a uno y no quiso elegir al otro, entonces Dios es soberano y puede hacer eso y está bien, porque no le hizo ningún mal a ninguno, porque de todas maneras todos estaban condenados. Pero no es así, ¿verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no es así? No, no es así. Dios, hermano, dice la Escritura que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, y es la traducción del versículo que dijo el hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, mire, Dios quiere que todos sean salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo, no al mundo de los elegidos, sino al mundo, a todos, el cual quiere que todos sean salvos. Pero el problema, hermano, es que no todos quieren creer. Y hay que tener cuidado con ese asunto. Ahora, yo creo, por lo que la Escritura dice, y aquí mismo lo dice, pero no todos obedecieron a la verdad. No todos. Ah, pastor, ahí está. No todos obedecieron a la verdad porque no a todos Dios los eligió. No. Dios, hermano, sí nos da libertad a usted y a mí para decidir si aceptamos o rechazamos el evangelio. Y eso no hace que creamos en una doctrina como la doctrina de Pelagio. Casi suena como Pelayo. De Pelagio. No de Pelayo, de Pelagio. El pelagismo. No creemos en eso. Nosotros creemos, hermano, que la responsabilidad de salvar al hombre, o sea, el poder para salvar al hombre es de Dios. Pero, escúcheme, la responsabilidad Dios se la ha dado al ser humano para que lleve el evangelio y le predique a otros. Esa es una responsabilidad que usted y yo tenemos. Por eso la Escritura dice, ¿cómo? Dice la Escritura, no hay quien predique. Dice aquí, sin haber quien les predique. Y entonces yo quiero decirle ahora, hermano, que usted y yo veamos en estos pocos versículos bien rápido de quién es la responsabilidad de cada parte en el evangelio, en la salvación. Y lo primero que yo quiero que usted piense ahora, hermano, bien rápido,
piénselo ahora. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si la persona que le predicó a usted el evangelio no hubiese querido predicar el evangelio? No hubiese querido ir a predicar el evangelio. Hubiera tenido flojera, le hubiera dado temor, hubiese estado muy ocupado, no hubiese tenido ese deseo, no le hubiese importado. ¿Qué hubiera pasado con usted y conmigo? Piense, hermano, en aquel día en que por primera vez alguien se le acercó a usted, ya sea que lo invitó a la iglesia o abiertamente le pidió oportunidad para hablarle de Cristo. Piense usted que si aquella persona no hubiese ido a predicarle, podríamos tomar aquí testimonios de cómo con algunos de nosotros, hermano, alguien no se dio por vencido. Alguien fue una y otra vez. Y rechazábamos y nos enojábamos y decíamos no, los aleluyas, los hermanos, y nos burlábamos y nos enojábamos porque alguien nos quería hablar de Cristo. Pero gracias a Dios que hubo alguien, hermano, que fue y nos predicó el evangelio. Gracias a Dios que hubo alguien que no se dio por vencido, que dijo es mi responsabilidad ir y predicar el evangelio. Por eso es que usted y yo no creemos en ese asunto de los hiper calvinistas o hiper reformados que dicen no, de todas maneras tú no tienes que predicar nada porque Dios ya eligió a quienes y a quienes no, y quieras o no quieras, porque la gracia irresistible, otra doctrina del calvinismo y reformados, no puede ser resistida a nadie. Y cuando Dios decide que Bernie va a ser salvo, quiera o no quiera, porque la gracia irresistible así es. Y entonces no va a poder resistir si va a tener que ser salvo, le predique yo o no. Así es de que si no voy a predicar no importa nada, no pasa nada. De alguna manera él va a ser salvo porque Dios ya lo predestinó, ya lo eligió, y entonces le dio gracia irresistible y va a ser salvo quiera o no quiera. Eso es falso, eso es mentira. Por eso dice la Escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El evangelio se predica, hermano, y el ser humano tiene la libertad de aceptar o no aceptar, de creer o no creer. Pero hay una responsabilidad, hermano cristiano, y la responsabilidad para todo cristiano es predicar el evangelio. Por eso aquí la Escritura dice, sin haber quien les predique. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay alguien, hermano, que les predique? Y usted dirá, pastor, pero esa responsabilidad es para los misioneros como el hermano, para usted como pastor, para los que están preparando el instituto bíblico. No, hermano. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato para ser discípulos, hermano, para ir a predicar el evangelio, no es para misioneros o para pastores nada más. Es para toda la iglesia. Todo cristiano debe de predicar el evangelio. Todo cristiano. Piense usted, ¿qué hubiese pasado? ¿Ya recordó quién se le acercó a usted la primera vez y le quiso hablar de Cristo? ¿Y ya recordó cómo usted reaccionó? Aquí hay muchos que fueron ya alcanzados en la misma iglesia porque aquí nacieron, cuando eran niños, aquí nacieron ya prácticamente en la iglesia y pegaban de gritos ahí en cuna y ya está. ¿Cuántos hay así que ya nacieron aquí en la iglesia? Bueno, nacieron de pequeños, los trajeron aquí a la iglesia. Levanten su mano, hay un buen grupo. Estos muchachos no saben ni de qué estoy hablando. ¿A poco hay alguien que se resiste? Pues yo no me resistía porque me traían de brazos a la iglesia y aquí luego me hablaron de Cristo y fui salvo. Qué bueno, gracias a Dios. Pero hubo muchos otros que no, hermano. Nos tuvieron que hablar de Cristo. ¿Se acuerda cómo alguien llegó y le habló por primera vez de Cristo? ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda de los que están aquí adultos? Que dice, yo me acuerdo cómo alguien llegó y me habló de Cristo. Me habló la primera vez. ¿Hermano Alfredo? ¿Se peleó? Se peleó. ¿Y qué hizo el hermano? Siguió hablándole. Y entonces ya, bueno, yo tengo estudio pues así, no muy profundo pues, pero siempre he sido muy... Cuestiona, pregunta. Sí,
Ok. Y un día dije, bueno, a ver, ¿por qué me dice tanto? Iba a decir alegar, pues. Me insiste tanto y me puse a leer la palabra de Dios. Y no le encontré error, no le encontré error, no le encontré nada que me perjudicara. Pues sí, no, pues sí es cierto. Amén. Amén. Más que uno por flojera o lo que tú quieras, no investiga. Ok. Pero a veces más falta tantito para que. ¿Cómo llegaron a usted? ¿A su casa? ¿Alguien los llevó? Mi hermana, Su hermana. ¿Los llevó con usted? ¿O su hermana fue? ella empezó a asistir Ah, y me platicó. ok. Yo era bien, pues bien católico, pues. Ok. Sí creía en Dios y todo. Mm. Pero no tenía el mensaje de salvación. Pero no lo tenía y lo que ella me decía, no, pues no es posible que Dios a unos y otros no. Pero hasta que entendí que uno toma la decisión, Amén. ¿verdad? No es cuestión de tú sí, tú no. Ajá. Uno la toma. Amén. Entonces, Alguien le predicó entonces, alguien fue y le dijo, ¿verdad? Mira, hermano, todos nosotros podemos pensar en alguien que tenemos cercano que no es salvo. Todos, todos. Yo tengo directamente, gracias a Dios, que mi familia, mis hermanos, todos, papá, mamá, papá ya está en la presencia del Señor, mamá acaba de cumplir 80 años, pero todos mis hermanos y hermanas, que somos 11, por la gracia de Dios ya todos son salvos. Pero todavía tenemos tíos, tías, que no son salvos. Y hermano, si usted está esperando, ¿quién les predique? ¿Quién? Pues el primero deberíamos de ser nosotros. Mire, qué bueno que una hermana del hermano dijo, yo. Casi nadie nos queremos animar a hablar a un pariente directo porque no, ya nos conocen y qué nos van a decir. No, hombre, ¿tú qué me vienes a decir? Bueno, yo no te vengo a decir lo que yo era, sino lo que ahora yo soy, porque Cristo a mí me alcanzó y quiero compartir eso contigo ahora. Eso es, hermano, ¿quién predique? Ahora, yo le he dicho un montón de veces, si usted no sabe, usted no ha podido testificarle a un pariente, lleve a alguien más, hermano. Lleve a alguien más. Recientemente le tuve la oportunidad de predicarle a la abuelita de la hermana Mariana. La abuelita de la hermana Mariana me dice, pastor, mi abuelita, yo no sé si es salva o no, pastor, me dijo. Pero mire, le dije, hermana, ¿ya le testificó a alguien? Me dijo, sí, le testificaron muchachos de una iglesia. Y me dijo, ¿de cuál iglesia? Le dije, ay, mejor déjeme ir yo. Porque ya sé cómo testifican. Ya sé cómo testifican. Van y, mire, usted se va a ir al infierno, ¿le gustaría ir al cielo? Sí. Ah, bueno, haga una oración conmigo. Así testifican ellos. Y me dijo, pastor, fueron ellos los que le hablaron de Cristo. Le dije, ay, hermana, mire, déjeme, hágame una cita con su abuelita, yo voy. Ok, pastor, perfecto. Sí, llegué, me fui tempranito, llegué. La agarramos todavía en su cuarto, la pobre abuelita. Y hermano, pues que salga la abuelita, ¿verdad? Y salió la abuelita y se sentó ahí. Dice, hermana Mariana, a ver cómo le va. Me senté y, ¿cómo está? Y empecé a platicar con ella, mire, usted tiene aquí un montón de plantas, sabe que a mí me encantan las plantas. Y empecé ya a platicar con ella y ya empezó como, ¿verdad? No viene a echarme al infierno. Y empecé a hablarle, hermano. Uy, hermano, mire, entendió. Y luego le invité a hacer la oración. Invocó el nombre del Señor y fue salva. Fue salva. Terminamos de ahí y me dice, hermana Mariana, pastor, qué diferente testifica usted. Dijo, yo cada vez que hablaba con ella la mandaba al infierno y la sacaba una vez y otra vez, una vez y otra vez. Dice, y luego ella me decía, no, Mariana, tú cada vez que me hablas es para decirme que me voy al infierno. Y le dije, bueno, hay maneras de hablarle a la gente. Pero hermano, necesita haber quien predique. ¿Quién predique? Usted tiene un pariente cercano, no espere que esté a última hora, hermano, para poderle testificar, porque usted no sabe si va a tener oportunidad o no. Mire, me hablan y me dicen, pastor, venga al hospital a testificarle a fulano de tal. No hace mucho, no tampoco, unos meses, yo creo, un mes, yo creo.
pastor, venga al hospital civil a testificarle a una persona. Tuvo un accidente en moto y está en coma, está entubado. Pero queremos, pastor, que le testifique porque no sabemos si va a salir de ahí o no. Híjole, hermano, ¿sabe qué complicado es eso? Mire, llegué con el hombre, está sus ojos cerrados, completamente morados, los ojos cerrados completamente, como que les ponen vaselina para que los mantengan cerrados, con un tubo aquí en la garganta, conectado a un montón de aparatos. Llego allá a la cama, al hospital civil viejo, y le pregunto a su hija, ¿tu papá escucha? Y me dijo, pues los doctores dicen que sí. Híjole, bueno, pues a testificarle como si me escuchara. Pero ¿sabe qué es el problema, hermano? Que uno no sabe si lo está escuchando o no. Allí bien cerquita, lo más cerquita que uno puede, con un cubreboca ahí, acercándosele, y los doctores, y los enfermeros y doctores ahí viendo y diciendo, apúrese, apúrese porque no puede estar mucho tiempo ahí con él. Híjole, hermano, qué complicado es eso. Pero uno tiene que testificarle, hablarle de Cristo y esperar y confiar que esa persona haya escuchado y haya en su mente pedido a Cristo que le salvara. Y es todo. No mueva, él no dio señales de nada. Yo a veces le pido, si usted me escuchó, le pido que haga un movimiento de alguna de sus manos para saber que me escuchó. Gente me ha respondido, pero él no respondió nunca nada. Porque, hermano, no sé realmente si me escuchó o no, pero yo le testifiqué. Y salgo de ahí y sus familiares me dicen, pastor, ¿y cómo vio? Pues lo vi igual que ustedes lo ven, mal. Y le testifiqué, pero no sé si fue salvo o no. Y luego les dije ahí a ellos, ¿pero ustedes ya son salvos? Le dije, mire, venga, apártese un poquito acá para hablarles a ustedes. Ahorita ustedes que están con vida, ustedes que me oyen. Y aparté ahí un grupito y les testifiqué ahí. Tomaron su decisión para Cristo. Mire, hermano, me prometieron esto. Me dijeron, pastor, si papá sale de este hospital, lo primero que vamos a hacer es correr a la iglesia para darle gracias a Dios. El papá salió del hospital, se recuperó. Y el otro día vi en el estado de ellos un fiestonón, pero no se han parado a la iglesia. Híjole, hermano, cuando yo veo a una persona hacer una promesa como esa y luego no cumplirla, eso no es bueno. Eso no es bueno. Una vez yo hablé con un hombre y él me dijo, pastor, si usted ora por mí, después de mi operación, que yo salga bien de esta operación, porque era una operación bien peligrosa, me dijo, pastor, voy a correr a la iglesia. Me acuerdo ahí en el centro médico, oré por esa persona salió de la cirugía, salió bien y nunca se paró a la iglesia. Al poco tiempo, ¡pum!, se murió. Pero había salido bien. Hermano, qué terrible es hacer eso. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Mire, nuestra responsabilidad suya y mía es predicarles. Si creen o no creen, será asunto de ellos. Esa será su responsabilidad. Pero la suya y la mía es predicar el evangelio. Pero es que no creen. Vea lo que dice aquí y voy a terminar bien rápido. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar, hermano, es responsabilidad de las personas a las que les hablamos. Esa no es responsabilidad mía. Si yo le predico a Alam, mi responsabilidad es ¿qué cosa? Predicarle. La responsabilidad de él será creer e invocar. Pero esa no es mía. Esa es responsabilidad de él. A él Dios le va a pedir cuenta por eso. Si creyó y se invocó. Pero a mí me va a pedir cuenta el Señor porque mi responsabilidad era ¿qué cosa? Predicar. Hermano, mire, ¿por qué le digo esto tan fácil, tan sencillo? Porque quiero que usted entienda, hermano cristiano, que Dios le va a pedir cuenta porque usted tiene la responsabilidad, al igual que yo, de ir y predicar, de hablar del evangelio.
de compartirle a alguien, hermano. Joven señorita, tú tienes amigas que están en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, en la universidad, que no son cristianos. ¿Y sabe cuál es tu responsabilidad? Predicarles. Esa es tu responsabilidad. Pastor, pero si no creen, no te preocupes, esa es responsabilidad de ellos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar es una responsabilidad de a quien se le predica. Yo ahí no tengo responsabilidad. Hermano, no lo tengo que obligar. Bernie, tienes que hacer una oración para recibir a Cristo. Así me pasó una vez cuando fui a testificar con un hermano. Tocamos la puerta de una persona, la persona salió, nos abrió la puerta y le dije, deme unos minutos para compartir el evangelio. Y me dijo, estoy muy ocupado. Le dije, mire, nada más unos minutos, no le quito mucho tiempo, déjeme compartir el evangelio con usted. Y me dijo, está bien, te voy a dar unos minutos. Y empecé a testificarle, hermano. Lo llevé, le mostré todo el evangelio y lo invité a que invocara el nombre del Señor para ser salvo. Le dije, ¿usted cree en Cristo? Me dijo, sí creo. Le dije, bueno, ahora lo que usted tiene que hacer es pedirle a Cristo que le salve. Y me dijo esa persona, no, mira, ya te escuché, sí creo, pero yo no quiero pedir nada. Le dije, usted tiene que invocar a Cristo. Y me dijo, no, es que, mira, ven otro día, hagamos una cita y ven otro día y seguimos hablando. Y yo le dije, mira Señor, usted ya creyó, usted necesita invocar. Si usted no invoca el nombre del Señor, usted no es salvo. Tiene que invocar el nombre del Señor, pero no lo voy a obligar a hacerlo. Y el otro hermano que estaba ahí dijo, ¿cómo no? A ver, incline su cabeza. ¿Qué no es hombre? Le dijo, ¿qué no es hombre? Tiene que inclinar su cabeza, ahorita rápido, inclina su cabeza. Y mire, ya no nos volvemos a parar nunca más aquí, ya no lo molestamos, pero tiene que inclinar su cabeza y hacer esta oración. Y aquel hombre dijo, bueno. Inclinó la cabeza, repitió una oración de mala gana y dijo, mira, ya nunca vuelvan a visitarme, nunca más vuelvan a venir acá. Está bien, gracias, váyanse. Y salimos de ahí, yo enojado, y el otro hermano diciéndome, ay pastor, por poquito se le va esa alma. Pero ya vio, pues salvo. Le dije, según usted, hermano. Le dije, pero el hombre hizo una oración de mala gana. ¿Y qué importa? No, sí importa, porque tiene que creer, invocar, creyendo. Le dije, pero había creído, sí, pero el hombre, hermano, no quería hacer la oración. Usted y yo no sabemos si realmente fue salvo o no. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ya no quiere que nos volvamos a parar en su casa. ¿Qué tal que ese hombre toma su propia decisión luego, invoca el nombre del Señor, pero luego venimos y le damos discipulado y hasta la iglesia lo llevamos y ahora ya salimos corridos? Dice él, pero una alma más al conteo, según usted. Hermano, no podemos obligar a nadie porque esa es responsabilidad de él. Sí, yo tengo que decirle, mira, invoca el nombre del Señor. Tienes que invocar el nombre del Señor. Haga una oración, pero hágalo con todo su corazón, porque nada más por invocar no. Tienes que, dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hermano, la responsabilidad de invocar es de él, no es mía. No es obligarlo. Y luego dice, vea lo que dice el versículo ahí 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? Ese de invocar es asunto de ellos. Usted no se preocupe. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y aquí, hermano, esta responsabilidad parece que va compartida. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ah? ¿Cómo van a creer, hermano, si no han oído? Y creer es responsabilidad de ellos, pero oír es parte de mi responsabilidad. Porque yo les voy a predicar para que oigan. Pastor, pero si no creen, usted predique, esa es su responsabilidad. Y el creer es responsabilidad de él. No es responsabilidad mía, hermano, pero le pregunto, ¿usted está cumpliendo con su responsabilidad? ¿Usted está cumpliendo con su responsabilidad? ¿O va a esperar a que su familiar esté a punto de morirse para gritarle al pastor y decirle al pastor, tiene que venir para testificarle porque está a punto de morirse mi familiar y no quiero que se muera y se vaya al infierno? Ya me reclamaron una vez, yo estaba fuera de la ciudad y me habló una señora y me dijo, pastor, yo no lo conozco a usted, pero un pastor me dio su nombre y su teléfono y pastor, mire, tengo un familiar en el hospital bien grave
Y urge, pastor, que vaya y le hable de Cristo. Le dije, hermana, estoy fuera de la ciudad. No, pastor, pero urge, no puede venirse. Hermana, estoy fuera de la ciudad, no estoy aquí a una media hora, estoy fuera de la ciudad, horas de la ciudad. ¿Puede buscar a alguien más? No, pastor, usted tiene que hablarle de Cristo. Le dije, hermana, mire, voy a hacer hasta lo imposible por tratar de llegar. Pero no voy a llegar ahorita. Probablemente llego hoy en la noche o mañana en la mañana. Y en cuanto llegue, voy. Y hermano, pasaron como unas 4 horas y me habla. Y me dice, pastor, ya no se preocupe, por su culpa ya murió mi familiar y se fue al infierno. Así, de veras, así. Uy, me enojé, se me subió lo pelayo. Y le dije, no, hermana, espérame, no es culpa mía. No es culpa mía, es culpa suya, porque usted pudo haberle testificado a Cristo, es su familiar, yo ni siquiera lo conozco. No me esté echando la culpa de que por mí está en el infierno. Es por su culpa, porque usted tenía una responsabilidad y no cumplió con esa responsabilidad. Y esperó hasta que la persona estuviera ya casi a punto de morir para que yo le testificara. Y como yo estaba fuera de la ciudad y no podía testificarle, ahora resulta que es mi culpa. No, hermano cristiano, escúcheme esto. Yo tengo responsabilidad, pero usted tiene responsabilidad. Le pregunto, ¿su esposo es salvo? No, pastor, es que no va a creer. Eso a usted no le debería de preocupar. Eso no es su problema, hermano. No, pastor, pero no me va a escuchar. No, tampoco ese es su problema, hermano cristiano. Ese tampoco es su responsabilidad. Esa es responsabilidad de él, de ella. Mi responsabilidad, hermano cristiano, su responsabilidad es tomar nuestra Biblia, tomar un San Juan y Romanos o tomar un Nuevo Testamento e ir y predicarle el Evangelio. Esa es su responsabilidad y es mi, pastor, pero no sé cómo hacerlo. Pues hermano, si ya tiene mucho tiempo en la iglesia, debería de saber cómo testificarle. Pastor, pero no sé, ¿se acuerda aquella historia de aquel hombre que recién se había convertido a Cristo y dice estaba ahí en la plaza de una ciudad y dice que estaba ahí, cuenta la historia, la persona que se convirtió, dice que estaba ahí la persona y dice que el Espíritu Santo le decía, háblale de Cristo a la persona que está a tu lado. Y aquel hombre decía, no, pero es que yo no sé hablar de Cristo. Y dice que el Espíritu Santo le decía, testifícale, háblale. Y aquel hombre decía, pero yo el único versículo que me sé es el que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y decía el Espíritu Santo, háblale. Y él decía, pero no sé nada más. Pero el Espíritu Santo le seguía insistiendo, háblale, háblale, háblale. Y dice que aquel hombre dijo, bueno, y volteó y le dijo, oye, mira, yo soy cristiano. Yo he recibido a Cristo como Salvador. Yo ahora, si muero, sé que voy a ir al cielo porque he creído en Cristo. Y dijo aquel hombre, cállate, no me interesa. Y este hombre le dijo, pero mira, la Biblia dice que el que en él cree, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No, mira, no me interesa. No me estés hablando, no me estés molestando, no me interesa. Y dice que el hombre le volvió a repetir, pero es que la Biblia dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y el hombre le decía, no me sigas molestando, pero mira, es que no te puedo dejar de decir que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y el hombre lo corrió, le dijo, vete de aquí porque si no te vas te voy a golpear. Y el hombre se fue, el cristiano se fue, aparentemente todo derrotado, diciendo, ya veo, yo por eso no quería decirle nada, ni siquiera le pude testificar, ni siquiera le pude mostrar más versículos, porque el único versículo que yo me sé es ese. Y luego el hombre aquel que escuchó este versículo, dice que fue a casa, y estando allá en casa, dice que se proponía ir a dormir, y cuando se fue a la cama, se acostó y dice que empezaron a venir aquellas palabras de aquel hombre que le decía, mira, yo sé que el día que yo muera voy a ir al cielo porque he recibido a Cristo, porque he creído en Cristo, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree
es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice que aquellas palabras le venían una y otra vez a su mente y a su corazón, y aquel hombre decía, no, pero no, yo no creo nada de eso. Y otra vez venían las palabras a su mente y a su corazón, y dice aquel hombre que no pudiendo más, dice que se levantó de su cama, se arrodilló y dijo, Señor, yo no creo, pero la Biblia dice que si no creo soy condenado, y yo no quiero ser condenado, yo quiero ser salvo, yo creo en ti. Y aquel hombre se convirtió a Cristo. Hermano, un solo versículo. ¿Sabe por qué? Porque es palabra de Dios. No es, hermano, lo que usted y yo predicamos no es doctrina de Agustín Pelayo, no es doctrina suya, no es doctrina de nuestra denominación, es la palabra de Dios, es el mensaje de salvación que tiene la palabra de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que ir a predicar. Esa es su responsabilidad y mi responsabilidad. Muchachito, tú tienes responsabilidad con primos, tienes responsabilidad con amigos. Tienes muchachitos, amigos que juegan contigo fútbol allá afuera de tu casa. Ellos no conocen a Cristo. Y si no conocen a Cristo y mueren sin Cristo, van a ir al infierno y son tus amigos. Y tú tienes una responsabilidad. Tu responsabilidad es decirles que en Cristo hay salvación y solamente en Cristo. Invitarlos, decirles, hablarles. Pastor, pero no me van a creer, van a dejar de ser mis amigos. Eso no es problema tuyo. Tu responsabilidad y de lo que te va a llamar a cuenta el Señor es de tu responsabilidad. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dijo aquel hombre. Y solamente eso resonó en el corazón y en la mente de aquel otro hombre hasta que no pudo, y de la manera que él pudo entender, se arrodilló y le dijo a Cristo, yo no quiero ser condenado, yo creo en ti. Y fue salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, mire, se veía que la salvación de un hombre depende de cumplir la responsabilidad que usted y yo tenemos. ¿Cómo creerán? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo serán salvos sin haber quien les predique? Dios podría haber enviado ángeles que no se cansaran, que no tuvieran miedo, que no tuvieran temor, que no tuvieran prejuicios. No, Dios podría haber hecho todo eso, pero no, hermano, Dios quiso que usted y yo fuéramos los encargados de cumplir esa tremenda y gran responsabilidad de hablarle a otros de Cristo. Mira, hermano, no tenga miedo. ¿Qué es lo que hace que usted no testifique? Jovencito, ¿qué es lo que hace que no testifiques? ¿Qué es lo que hace que no prediques? ¿Qué es lo que te está impidiendo que tú le hables a otro de Cristo? ¿Qué es lo que te está impidiendo? El creer que no va, el pensar que no va a creer, pues no es tu problema, es problema de... Pastor, pero ¿qué tal que rompe mi amistad? Entonces tú quieres que vaya al infierno y que un día en el infierno esté lamentándose y diciendo, oye, pero si yo tenía una persona que conocía de Cristo, ¿y por qué no me habló nunca? ¿Por qué no me dijo nunca? Hermano, mire, hermano echó pleito. Echó pleito. Dijo no. Se enojó, se molestó. Pero mira, hermano Alfredo, sentado ahora acá. Seguro que va a ir al cielo por su fe en Cristo. La responsabilidad que tenía su hermana era predicar. La responsabilidad que tiene usted y tengo yo es predicar, hermano. Muchos de aquí nos enojamos. Mi hermano Lupe, que ahora es pastor, antes de ser pastor, hermano, yo me acuerdo que llegábamos a la casa y llegábamos cristianos a la casa y nos corría, enojado, molesto, o se salía de la casa. Yo me acuerdo hablando con él muchas veces, diciéndole, hermano, mira, tienes que creer en Cristo. Y él decía, no, ni me molestes, ni me hables, no quiero. Pero mire, luego se convirtió y hasta pastor se hizo. Dios lo llamó. Pero ¿sabe cuál es la responsabilidad que usted y yo tenemos? Predicar. Así, hermano, simple, sencillamente. Pastor, pero yo, que apenas empiezo, que no tengo tantos años,
Sí, usted que apenas empieza y que no tiene tantos años. Hermano, se puede aprender versículos bien fácil. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. A ver, repítalo conmigo, todos juntos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Repítalo otra vez. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:16, todos no lo sabemos. Repítalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted tiene que ir con una persona y decirle, mira, todos hemos pecado y por nuestro pecado estamos fuera de la gloria de Dios. Si tú has pecado alguna vez, no, pues ya pecaste por mentiroso. No, todos hemos pecado. Y tu pecado te aparta de la gloria de Dios. Estás condenado. Todos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y usted le dice, pero no te preocupes, hay esperanza. Romanos 6:23. Porque la paga, repítalo conmigo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la palabra dádiva, tengo un mensaje para usted, quiere decir regalo. El regalo de Dios es vida eterna, pero ese regalo está en Cristo. Es un regalo para usted. No le cuesta nada a usted. ¿Ha recibido alguna vez un regalo? Y nos gusta hacer esa comparación. ¿Bernie ha recibido alguna vez un regalo? Dime, Bernie, ¿ha recibido alguna vez un regalo? ¿Cuánto te ha costado ese regalo? Nada. ¿Pero le costó a la persona que te lo regaló? Sí, probablemente mucho. Para ti no te costó nada, pero para esa persona le costó mucho. ¿Sabes que la vida eterna es igualito? A ti no te cuesta nada, Bernie, nada más recibirlo, pero a quien te la está dando, que es Cristo, le costó su vida ahí en la cruz. Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ese es el evangelio. Y la salvación es gratis para ti, nada más necesitas recibirla. ¿Te gustaría recibirlo? Porque si no lo haces, la Biblia dice que el que no cree es condenado. Y todos hemos pecado, y tú has pecado aunque estés jovencito, Bernie. Y tú has pecado porque has mentido, porque te has peleado con el Abel, porque te has peleado con un montón de muchachitos aquí. Has pecado, Bernie. Y si tú mueres en tus pecados, te vas a ir al infierno. Pero Dios tiene un mensaje de salvación para ti, un regalo que es la vida eterna. Pero tú necesitas creer en Cristo con todo tu corazón. Bernie, lo que nos salva es creer en Cristo con todo nuestro corazón. Pero tú también, no solamente tienes que creer, pero se lo tienes que pedir. ¿Te acuerdas del malhechor que estaba ahí con Cristo en la cruz? Uno a su derecha, otro a su izquierda. Uno le injuriaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro reprendió a este y le dijo, ni aún en la condición en la que te encuentras temes a Dios. Tú y yo estamos aquí porque así lo merecemos, pero este hombre es justo, nada hecho. Y luego ese hombre volteó con Cristo y le dijo, Señor. Ese hombre reconoció que Cristo era el Señor, pero antes reconoció que era un pecador. Y luego le pidió a Cristo una oración bien simple y sencilla. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Te gustaría pedirle a Cristo que te salvara? Ok, hagamos una oración. Repite esta oración conmigo con todo tu corazón. Hermano, ya gané a Bernie otra vez. Hermano, ¿en cuánto tiempo lo hice? ¿Lo entendiste, Bernie? Sí. Hermano, mire, a veces pensamos que predicar el evangelio es bien difícil. Usted dirá, pastor, pues usted es pastor. Sí, cierto, soy pastor. Y si luego me escucha predicar otra vez el evangelio, probablemente se lo voy a predicar diferente, porque cada persona es diferente. Pero mi responsabilidad es predicar. Es decirle estos simples y sencillos pasos a una persona para que pueda recibir a Cristo como su Salvador. Mi responsabilidad es predicar. Y luego dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Y muchos ahí dicen, ahí está, pastor. Es para misioneros, es para pastores. No. Porque sabe usted, en el momento en que usted y yo somos salvos y nos quedamos aquí, ¿para qué cree que nos quedamos aquí? ¿Usted cree que, mire, yo tengo, ¿cuántos años de ser salvo? No me acuerdo, pero yo fui salvo probablemente
no sé. No me acuerdo exactamente la fecha, pero hermano, le aseguro, tengo más de 35 años de ser salvo. Más de, muchos así abrieron la boca, pues ¿cuántos años tiene? Tengo 40 y muchos. Y hermano, fui salvo, recibí a Cristo y mi responsabilidad es enseñar a otros, predicar a otros, decirle a otros. Todo ese tiempo que he sido salvo, hermano, tengo la responsabilidad de compartir el evangelio con otros. Si usted y yo estamos aquí, dice cómo fueron enviados. Desde ese día que yo fui salvo, hermano, y Dios me dejó aquí, mire, 35 años, no creo que me dejó por adornar este mundo. No, hermano, y más nosotros estamos bien feos. ¿Qué nos iba a dejar Dios para adornar este mundo? No, Dios no nos dejó aquí para adornar al mundo. Es que ¿qué va a ser el cristianismo sin Agustín Pelayo? No. El cristianismo es más bonito con Agustín Pelayo ahí viviendo. No. Nos dejó para que llevemos fruto. Hermano, si Dios lo salvó y tiene 1 año de ser salvo, quiere decir que Dios lo dejó aquí para predicar el evangelio. Todos nosotros. Así es de que es nuestra responsabilidad. Puestos de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar y vamos a entender qué responsabilidad yo tengo en la salvación de otros. Predicar. Predicar. Pastor, yo, sí, usted. Pastor, pero no sé hablar mucho. Igual que Moisés tenía esa excusa, igual que Jeremías. Señor, no sé hablar porque soy niño, dijo Jeremías. Y Dios le dijo, no digas soy un niño, porque todo lo que yo diga que digas, eso vas a decir. Moisés dijo, Señor, soy tardo para hablar. Era como el presidente de la república. Tardo para hablar. Pero cuando Moisés habla verdades, no mentiras, como el otro. Y hermano, dijo Moisés, soy tardo para hablar. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿quién le dio al hombre la boca? Tus excusas son cualquier cosa. Señor, pero es que no va a creer. ¿Tú cómo sabes que no va a creer? Señor, pero es que no va a hacer una oración. ¿Tú cómo sabes que no? ¿Cómo sabes que no? Hermano, mire, si le contáramos historias de cómo la gente fue salva. Una pareja nos habló y me dijo, venga y háblenos. Yo nunca los había visto. Fui a su casa. Esa vez fuimos mi esposa y yo. Fuimos a su casa. Papá, mamá estaban ahí, los dos. Y me dijeron, compártanos. Porque sus hijos habían ido a una escuelita bíblica. Y me acuerdo bien ese día. Les hablé de Cristo, les presenté el evangelio y ellos solitos se arrodillaron ahí. Estaban sentados, se bajaron de la silla, se arrodillaron y recibieron a Cristo como su Salvador. Y uno dice, ¿qué tal que no creen? Pero esa no es responsabilidad suya ni mía. Esa es responsabilidad de ellos. Pastor, pero mi patrón, ¿qué tal que no cree? Usted no sabe si cree o no. Su responsabilidad es predicarle. Pastor, pero mi abuelita, la responsabilidad suya es predicarle. Es todo lo que usted y yo tenemos que hacer, predicarle, 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 predicarle. Señor, te rogamos en esta tarde ya, que nos ayudes, Señor, a entender, comprender que tenemos una responsabilidad enorme, una gran responsabilidad, pero no solamente una responsabilidad, sino un privilegio enorme, grande, que nos has concedido a nosotros y no a ángeles, a nosotros, de llevar el evangelio y predicarlo a otros, hablarle a otros de Cristo. Oh Señor, ayúdanos a entender eso. Ayuda a cada joven, cada señorita, cada hermano a entender que nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. No es si creen o no creen, no es si van a invocar o no van a invocar. Esa es responsabilidad de ellos. Pero la nuestra es predicar. Ayúdanos, Señor, obra en la iglesia.
Que la iglesia, todos podamos entender que tenemos amigos, familiares, parientes, conocidos, un montón de gente a nuestro alrededor que todavía no te conoce. Y si no te conocen es probablemente porque no han oído. Y si no han oído, no han creído. Y si no han creído, no han invocado. Pero si no han hecho nada de esto es porque nadie les ha testificado. Nadie les ha predicado. Ayúdanos. Así con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, Keren va a tocar una invitación. Hermano, joven, señorita, mira hermano, doble sus rodillas, venga al altar, dígale al Señor, Señor, ayúdame a entender que tengo una responsabilidad. No importa quién es, mi responsabilidad es hablarle de Cristo, es testificarle de Cristo, es predicarle el Evangelio. Es decirle que en Cristo hay salvación. Así como lo hicieron un día conmigo, yo soy responsable de eso. Predicar el Evangelio. Quizá me cuesta trabajo, quizá soy tardo para hablar, quizá tengo miedo, quizá hay un montón de cosas. Pero Señor, ayúdame a entender que mi responsabilidad es predicar el Evangelio. Por eso la Escritura dice, sin haber quien les predique. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán si no se les ha predicado? Si no han entendido, ¿cómo van a invocar? Se empieza por alguien que les predique. Venga, hermano cristiano, doble sus rodillas y dígale al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, dame denuedo, dame sabiduría, enséñame, dime cómo. Dame ese valor de tu Santo Espíritu para compartir el Evangelio. Y aun cuando tenga miedo, aún así hacerlo. No quedarme sin compartir con otros. Es mi responsabilidad. Es mi privilegio. Soy deudor porque alguien lo hizo conmigo. Soy doblemente deudor porque aún fui duro. Y nadie se dio por vencido. Señor, gracias, gracias Padre Santo por los hermanos. Ayúdanos en tu gracia, ayúdanos. Queremos, Señor, ser una iglesia que entiende que tenemos una responsabilidad. La responsabilidad nuestra simple y sencillamente es compartir el Evangelio. El oír, el creer y el invocar es responsabilidad del otro. A él se le pedirá cuenta por eso, pero a mí se me pedirá cuenta por predicar. Pretextos y excusas sobran. Ninguna es válida. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia a despertar en nuestra responsabilidad de predicar el Evangelio. Danos ese denuedo, ese valor. Quita todo prejuicio de nuestra mente, de nuestro corazón. Y que cada uno de nosotros podamos predicar el Evangelio. Simple y sencillamente el Evangelio. Gracias por cada uno de los que han tomado decisiones, los que están aquí en el altar, los que están ahí en su lugar. Gracias en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.